¿Alguna vez has sentido que las puertas de la abundancia se han cerrado para ti? ¿Has experimentado esas noches donde el sueño se escapa porque la preocupación por el sustento diario invade tu corazón? Si en este momento te encuentras atravesando un desierto financiero, si sientes que por más que trabajas y te esfuerzas, la provisión no llega, quiero que sepas algo. No llegaste aquí por casualidad. Existe un poder sobrenatural que puede quebrantar toda maldición de escasez que haya estado operando en tu vida y en la de tus generaciones. Hay secretos ancestrales escritos hace miles de años que poseen la capacidad de transformar tu situación económica de una manera que jamás imaginaste posible. El rey David, un hombre que conoció tanto la abundancia como la necesidad, nos dejó herramientas espirituales tan poderosas que han cambiado destinos durante milenios. En los próximos minutos, no solo descubrirás estos 7 salmos que han sido la llave maestra para romper ciclos de pobreza generacional, sino que también aprenderás el método exacto que utilizaron los antiguos patriarcas para activar el favor sobrenatural de Dios sobre sus finanzas. Te revelaré por qué algunas personas parecen vivir en constante abundancia mientras otras, igualmente trabajadoras y honestas, luchan día tras día con la escasez. Pero aquí hay algo que debes saber. Existe un momento específico del día y una manera particular de orar estos salmos que multiplica exponencialmente su poder. Si permaneces conmigo hasta el final, compartiré contigo este secreto que ha permanecido oculto para muchos, pero que hoy puede convertirse en el punto de inflexión que tu vida económica necesita. Tu historia de carencias está a punto de cambiar para siempre. El Salmo 23. 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una oveja perdida y una oveja bajo el cuidado de su pastor? La oveja perdida vaga sin rumbo, buscando desesperadamente alimento, expuesta a los depredadores, viviendo en constante ansiedad. Pero la oveja que reconoce a su pastor, que escucha su voz y sigue sus pasos, nunca conoce la escasez. Jamás le falta agua fresca, jamás le falta pasto verde, jamás le falta protección. Cuando el rey David escribió estas palabras, no estaba hablando desde la teoría. Este hombre conocía íntimamente la vida del pastor. Había pasado noches enteras protegiendo sus rebaños, había arriesgado su vida enfrentando leones y osos para asegurar que ninguna oveja bajo su cuidado sufriera daño o necesidad. Y desde esa experiencia profunda, David hizo una declaración que ha trascendido milenios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero aquí está el secreto que muchos pasan por alto. Esta no es una esperanza. Es una declaración de fe absoluta. David no dijo espero que nada me falte, o tal vez el Señor me provea. Con la autoridad de quien conoce íntimamente el corazón de Dios, declaró, nada me faltará. ¿Te das cuenta del poder que hay en esta afirmación? Cuando tú declaras con la misma convicción el Señor es mi pastor, nada me faltará, estás activando una ley espiritual que opera por encima de las circunstancias naturales. Estás estableciendo que tu fuente de provisión no depende de tu trabajo, no depende de la economía del país, no depende de tus habilidades o conexiones. Tu fuente es el Dios que alimenta a millones de aves cada día sin que ellas siembren o cosechen. Permíteme contarte lo que le sucedió a María Elena, una madre soltera de 3 hijos que perdió su trabajo durante la pandemia. Durante meses, cada madrugada se levantaba y declaraba este versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo repetía mientras preparaba el desayuno con los pocos ingredientes que tenía. Lo declaraba camino a las entrevistas de trabajo que parecían no dar fruto. Lo susurraba cuando sus hijos preguntaban si habría dinero para los útiles escolares. Y algo sobrenatural comenzó a suceder. Un día, un antiguo compañero de trabajo la llamó para ofrecerle un empleo mejor al que había perdido. La misma semana, un vecino le trajo alimentos diciendo que había comprado de más. Sus hijos comenzaron a recibir becas de estudio que ella nunca había solicitado. En menos de 6 meses, no solo había recuperado su estabilidad económica,
sino que estaba viviendo en un nivel de provisión que nunca antes había experimentado. ¿Casualidad? No. Eso es lo que sucede cuando activas la ley espiritual de la provisión divina a través de la fe. Cuando declaras nada me faltará, no estás haciendo una petición, estás estableciendo una realidad espiritual que se manifiesta en lo natural. Pero aquí hay algo crucial que debes entender. Las ovejas que permanecen cerca del pastor son las que nunca experimentan escasez. Si has estado viviendo en constante necesidad, es posible que hayas estado pastoreando tu propia vida, confiando únicamente en tu fuerza, tu inteligencia, tus contactos. Es tiempo de reconocer que hay un pastor que conoce exactamente dónde están los pastos verdes de tu destino financiero. En los próximos salmos que compartiremos, descubrirás cómo este principio del cuidado pastoral se expande hacia dimensiones aún más profundas de la provisión divina. Pero por ahora, quiero que hagas algo. Declara en voz alta, con toda la autoridad que Dios te ha dado como su hijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y observa cómo esa declaración de fe comienza a atraer hacia tu vida las oportunidades, las conexiones y las provisiones que has estado esperando. Salmo 34, 10. Los leones pueden sufrir escasez, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Imagínate por un momento la escena más impactante que puedas concebir. El rey de la selva, el león, símbolo universal de poder, fuerza y dominio, pasando hambre. David no eligió esta imagen al azar. Él sabía que si incluso los más poderosos de la creación pueden experimentar escasez, entonces ningún ser humano está exento de atravesar desiertos financieros por su propia fuerza. Pero aquí viene el giro sobrenatural que cambia completamente las reglas del juego. Los que buscan al Señor no carecen de nada. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Mientras que los más fuertes, los más inteligentes, los más preparados del mundo pueden sufrir necesidad, existe un grupo de personas que opera bajo un sistema económico completamente diferente. Un sistema donde la escasez no es una opción. ¿Cuál es la diferencia? No es el nivel educativo, no son los contactos, no es la herencia familiar. La diferencia está en una sola palabra: buscar. Pero cuidado, porque buscar al Señor no significa simplemente orar cuando las cosas se ponen difíciles. Buscar implica una reorientación completa de prioridades, una búsqueda activa y constante de su voluntad por encima de nuestros propios planes. Déjame compartir contigo la historia de Carlos, un ingeniero que durante años construyó su imperio financiero basándose únicamente en su talento y conexiones. Tenía múltiples propiedades, inversiones prósperas, un negocio floreciente. Era como un león en su territorio. Pero cuando llegó la crisis económica global, vio como todo su mundo se desmoronó en meses. Las deudas se acumularon, los socios lo abandonaron, las inversiones se evaporaron. Una noche, en su oficina vacía, recordó este versículo que su abuela solía repetir. Por primera vez en años, no trató de resolver la crisis con su inteligencia, sino que se postró y comenzó a buscar genuinamente la dirección de Dios. No solo para salir del problema, sino para entender cómo debía realmente vivir. Durante semanas, cada madrugada dedicó tiempo no solo a pedir, sino a escuchar, a buscar los principios del reino que había ignorado mientras construía su castillo de naipes. Y entonces sucedió algo que él mismo describe como milagroso. Las ideas comenzaron a fluir, pero esta vez eran diferentes. No eran estrategias basadas en astucia humana, sino conceptos que servían genuinamente a otros mientras generaban abundancia. En menos de 2 años, no solo había recuperado todo lo perdido, sino que había construido algo mucho más sólido. Un negocio que operaba bajo principios del reino, donde la bendición no dependía de las fluctuaciones del mercado. Pero aquí está el secreto que muchos no comprenden. Buscar al Señor no es un acto de desesperación de último momento, sino un estilo de vida que debe establecerse especialmente en tiempos de abundancia.
Los leones sufren escasez precisamente porque confían únicamente en su fuerza natural. Pero aquellos que han aprendido a buscar primero el reino de Dios y su justicia, han descubierto que todas las demás cosas les son añadidas de manera sobrenatural. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que vive constantemente en la lucha financiera y alguien que camina en provisión constante? No es la cantidad de dinero que ganan inicialmente, sino de dónde buscan sus respuestas. Los primeros buscan soluciones humanas para problemas espirituales. Los segundos han aprendido que hay un Dios que conoce exactamente qué puerta abrir, qué oportunidad crear, qué conexión establecer. Cuando tú comienzas cada día buscando primero su rostro, algo poderoso sucede en las dimensiones espirituales. Los ángeles que están asignados a tu prosperidad reciben instrucciones específicas. Las oportunidades que otros no pueden ver se vuelven visibles para ti. Los recursos que parecían agotados comienzan a multiplicarse. Pero hay algo más profundo aquí. Este versículo no habla de supervivencia, habla de que no carecen de nada. Esto significa que cuando verdaderamente buscas a Dios, no solo tienes lo básico, sino que experimentas abundancia en cada área de tu vida. Abundancia de oportunidades, de ideas, de favor, de conexiones correctas, de recursos más allá de lo que puedes imaginar. La pregunta que debes hacerte hoy es esta: ¿estás viviendo como un león que depende de su propia fuerza, o como alguien que ha aprendido el secreto de buscar primero a aquel que controla todos los recursos del universo? En el siguiente salmo que exploraremos, descubrirás cómo esta búsqueda se transforma en una experiencia específica de abundancia que desafía toda lógica humana. Salmo 37, 25. Joven fui, y ahora soy viejo, y nunca he visto al justo desamparado. Estas no son palabras de un joven soñador. Son el testimonio de David después de décadas de batallas, crisis y victorias. Un hombre que había visto de todo hace una declaración que destroza todo temor financiero. Nunca he visto al justo desamparado. No dice pocas veces o casi nunca. Dice nunca. En décadas de observación, jamás vio que Dios abandonara a quien camina en rectitud. Si vives justamente delante de Él, tu historia tiene un final garantizado. La provisión divina llegará. Pero nota algo crucial. David no dice que el justo nunca pasa dificultades, sino que nunca queda desamparado. Hay diferencia entre atravesar una prueba temporal y ser abandonado por Dios. La primera forma carácter, la segunda simplemente no sucede con los justos. Conozco a don Roberto, hoy de 78 años. A los 25 perdió su trabajo con familia que mantener. A los 35 su negocio quebró por una estafa. A los 50 una enfermedad grave amenazó con arruinarlo. En cada crisis, cuando la situación parecía imposible, una puerta se abría sobrenaturalmente. Trabajos inesperados, ayuda de desconocidos, oportunidades que no buscó. Hoy me dice con lágrimas: he atravesado crisis, recesiones, enfermedades costosas, pero jamás, ni un solo día, mi familia y yo hemos estado desamparados. Siempre, siempre, Dios ha tenido una provisión preparada justo a tiempo. El secreto no es ser perfecto, sino estar en correcta relación con Dios. Reconocer errores, buscar su perdón, caminar en obediencia aún en medio de imperfecciones. Y hay algo más. David dice que tampoco vio su descendencia que mendigue pan. La fidelidad de Dios trasciende generaciones. Cuando estableces rectitud y confianza en Dios, aseguras no solo tu provisión, sino un legado de favor divino para tus hijos. Tal vez atraviesas tu prueba más difícil. Los números no cuadran, las puertas están cerradas. Pero si caminas en rectitud, tu historia no terminará en desamparo. Esta crisis es temporal, la fidelidad de Dios es eterna. La pregunta no es ¿cuándo llegará la provisión?, sino ¿estoy viviendo como justo delante de Dios? Si la respuesta es sí, tienes la garantía de milenios de historia. Los justos no son desamparados. Salmo 112,
1:3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Poder y riquezas hay en su casa. Existe un código secreto en el reino de Dios que la mayoría de las personas jamás descifra. Es un principio tan poderoso que puede transformar la economía de una familia completa en una sola generación. Y está revelado aquí, en estos 3 versículos que han sido la llave maestra de la prosperidad para quienes han logrado entenderlos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Pero espera, porque temer aquí no significa terror o pánico. Significa reverencia, respeto profundo, reconocimiento de su autoridad suprema. Es cuando vives cada decisión preguntándote, ¿esto honra a Dios? ¿Esto está alineado con sus principios? Y la promesa que sigue es devastadora para todo espíritu de pobreza. Poder y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. No dice tal vez haya o podría haber. Dice que hay poder y riquezas. Es una declaración de certeza absoluta. Déjame contarte sobre Marta, una mujer que trabajaba limpiando casas para sostener a sus 3 hijos. Ganaba apenas lo básico, pero había algo diferente en ella. Cada decisión la tomaba preguntándose qué honraría a Dios. Cuando encontraba dinero olvidado en las casas que limpiaba, lo devolvía aunque nadie se diera cuenta. Cuando sus empleadores le pagaban de más por error, ella lo reportaba inmediatamente. Sus amigas la llamaban tonta. Nadie se va a enterar, le decían. Pero Marta había decidido que su temor reverente a Dios era más importante que cualquier ganancia deshonesta. Siguió viviendo en integridad absoluta, aún en la escasez. Entonces comenzó algo extraordinario. Una de sus empleadoras, impresionada por su honestidad, la recomendó con amigas adineradas. El trabajo se multiplicó. Pero Marta no se conformó con limpiar casas. Observaba, aprendía, preguntaba. Descubrió que muchas de estas mujeres necesitaban ayuda organizando eventos. Comenzó a ofrecer ese servicio. En 2 años, había formado una empresa de organización de eventos. En 5 años, tenía empleados trabajando para ella. Hoy, 15 años después, es dueña de una de las empresas de catering más exitosas de su ciudad. Sus hijos estudian en universidades privadas, tiene múltiples propiedades, y lo más impactante, emplea a más de 50 familias. ¿Casualidad? No. Eso es lo que sucede cuando el temor reverente de Dios se convierte en tu principio rector. Cada acto de integridad es como depositar dinero en una cuenta celestial que se multiplica sobrenaturalmente. Pero aquí hay algo crucial que muchos pasan por alto. El versículo dice que reparte, da a los pobres. La generosidad no es el resultado de tener abundancia, es la llave que abre las puertas de la abundancia. Marta, aun cuando tenía poco, siempre separaba una parte para ayudar a otros. Ese principio de generosidad en la escasez es lo que activa las leyes sobrenaturales de multiplicación. ¿Sabes por qué muchas personas permanecen en ciclos de escasez aún siendo trabajadoras y honestas? Porque han confundido integridad con ingenuidad y temer a Dios con ser pasivo. Pero quienes verdaderamente temen a Dios operan con una sabiduría sobrenatural que los posiciona para oportunidades que otros no pueden ver. El poder que menciona este salmo no es solo económico, es influencia, es favor. Es autoridad moral que abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. Y las riquezas no son solo monetarias, son abundancia en relaciones, en oportunidades, en ideas, en recursos de todo tipo. Si hoy tu casa no refleja poder ni riquezas, pregúntate, ¿estoy viviendo cada decisión desde el temor reverente a Dios? ¿Estoy siendo generoso aún en mi escasez? Porque cuando alineas tu vida con estos principios, activas un sistema de bendición que opera más allá de las leyes naturales de la economía. Salmo 113, 7-8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes.
Hay algo devastadoramente poderoso en estas palabras que debería hacer temblar todo espíritu de resignación que haya tratado de convencerte de que tu situación económica actual es permanente. Porque este versículo no habla de mejoría gradual o pequeños cambios. Habla de una transformación tan radical que te lleva desde el polvo hasta sentarte con príncipes. Presta atención a las palabras que Dios eligió. Del polvo y del muladar. El polvo representa lo más bajo, lo pisoteado, lo que parece sin valor. El muladar era literalmente el basurero de la ciudad, el lugar donde se desechaba lo que se consideraba inútil. Si hoy te sientes así económicamente, como si fueras invisible para las oportunidades, como si estuvieras en el lugar más bajo posible, estas palabras son específicamente para ti. Pero aquí está lo sobrenatural. Dios no dice que te ayudará a mejorar un poco tu situación. Dice que te levantará para hacerte sentar con los príncipes. Esto significa que tu destino no es simplemente salir de la pobreza, sino ocupar posiciones de influencia, autoridad y abundancia que hoy parecen imposibles. Conoce la historia de Juan Carlos, un hombre que hace 15 años vivía literalmente en las calles. Adicto, sin familia que lo recibiera, rebuscando comida en basureros, durmiendo en parques. Si alguien hubiera predicho su futuro basándose en su presente, habría sido imposible imaginar lo que estaba por suceder. Una noche, en su punto más bajo, mientras buscaba refugio bajo un puente, encontró una Biblia mojada que alguien había desechado. La página que se abrió fue exactamente este salmo. Él levanta del polvo al pobre, para hacerlos sentar con los príncipes. Por primera vez en años, algo se movió en su corazón. Comenzó a repetir esas palabras cada día. No tenía iglesia, no tenía pastor, solo tenía esa promesa. Dios, si es verdad que levantas del polvo al pobre, aquí estoy en el polvo. Levántame. Durante meses, esa fue su oración constante. Los cambios comenzaron de manera inesperada. Un día, mientras limpiaba parabrisas en un semáforo, un empresario cristiano lo vio y algo en su espíritu le dijo que ayudara a ese hombre. No le dio dinero, le ofreció trabajo en su empresa de construcción. Juan Carlos, aún luchando con su adicción, aceptó. Ese empresario no solo le dio empleo, lo llevó a rehabilitación, lo discipuló, lo entrenó no solo como obrero sino en principios de liderazgo. En 5 años, Juan Carlos dirigía una de las cuadrillas más eficientes de la empresa. En 10 años, el empresario lo había hecho socio minoritario. Hoy, Juan Carlos es dueño de su propia empresa constructora. Emplea a más de 100 personas, muchas de ellas en proceso de rehabilitación como él estuvo. Vive en una casa que jamás soñó poder tener. Sus hijos estudian en buenas universidades. Y lo más impactante, es considerado un líder en su industria. Literalmente se sienta en juntas directivas con los príncipes de los negocios de su ciudad. ¿Cómo es posible semejante transformación? Porque cuando Dios levanta a alguien del polvo, no lo hace con métodos humanos. Él crea oportunidades donde no existen, abre puertas que estaban selladas, conecta personas de maneras imposibles, multiplica habilidades, otorga favor sobrenatural. Pero aquí hay algo que debes entender. Esta promesa no es automática. Juan Carlos tuvo que tomar decisiones difíciles, tuvo que perseverar cuando todo parecía imposible, tuvo que mantener su fe cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Pero lo crucial es que nunca aceptó que su situación del polvo fuera permanente. Tal vez hoy te sientes en el polvo económicamente. Tal vez sientes que las oportunidades son para otros, no para ti. Pero si estás escuchando estas palabras, no es coincidencia. Es porque Dios quiere que sepas que tu historia de polvo está a punto de convertirse en una historia de palacio. La pregunta no es si Dios puede levantarte, porque se especializa en transformaciones imposibles. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer que tu situación actual no es tu destino final, sino simplemente el punto de partida de una transformación sobrenatural?
En el siguiente salmo descubrirás el mecanismo específico que activa esta transformación divina. Salmo 121, 1-2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos en la vida donde miras a tu alrededor y simplemente no ves de dónde puede venir la solución. Las cuentas se acumulan, las oportunidades se agotan, las puertas se cierran una tras otra. Es en esos momentos cuando la mayoría de las personas comienzan a mirar desesperadamente en direcciones horizontales, bancos que ya les dijeron que no, familiares que no pueden ayudar, trabajos que no aparecen. Pero David nos enseña algo revolucionario. Cuando no sabes de dónde vendrá tu socorro, la respuesta no está en mirar a los lados, sino en alzar los ojos. Porque tu ayuda no viene de las fuentes limitadas de este mundo, sino del Creador de todo lo que existe. ¿Comprendes la magnitud de esta revelación? Cuando dices, mi socorro viene de Jehová, no estás hablando de alguien con recursos limitados. Estás declarando que tu ayuda viene de aquel que creó todos los recursos del universo. Cada gota de petróleo, cada pepita de oro, cada oportunidad de negocio, cada conexión estratégica, todo existe porque Él lo creó. Permíteme contarte sobre Ana Lucía, una madre soltera que hace 3 años se encontró en la situación más desesperante de su vida. Su esposo la había abandonado con deudas enormes y 2 hijos pequeños. Perdió la casa, perdió el carro, tuvo que mudarse con sus padres ancianos. Cada día buscaba trabajo, pero las puertas se cerraban constantemente. Una madrugada, sin poder dormir por la ansiedad, salió al patio de la casa de sus padres y miró las montañas a lo lejos. Recordó este salmo que había aprendido de niña. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En ese momento de desesperación total, tomó la decisión más importante de su vida. Dejar de buscar ayuda horizontalmente y empezar a esperarla verticalmente. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, se paraba frente a esas montañas y declaraba, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No era una simple repetición religiosa, era una reorientación completa de su expectativa. En lugar de depender de su currículo, su experiencia o sus contactos, comenzó a confiar en que el Creador del universo tenía una solución que ella no podía ver. Los cambios comenzaron de maneras inesperadas. Un día, mientras esperaba el autobús después de otra entrevista fallida, escuchó a 2 mujeres hablar sobre la necesidad urgente de alguien que manejara redes sociales para pequeñas empresas. Se acercó, ofreció sus servicios básicos, y aunque no tenía experiencia formal, su actitud y disposición las impresionaron. Ese pequeño trabajo se convirtió en 2, luego en 5, luego en una clientela estable. En 6 meses había formado su propia agencia de marketing digital. En 2 años, no solo había saldado todas las deudas, sino que había comprado su propia casa. Hoy tiene 8 empleados y es reconocida como una de las expertas en marketing digital más exitosas de su región. ¿Cuál fue la diferencia? Ana Lucía entendió que cuando alzas tus ojos al Creador, Él no te da soluciones pequeñas. Él crea oportunidades completamente nuevas, industrias que ni siquiera sabías que existían, habilidades que no sabías que tenías. Pero hay algo más profundo aquí. El versículo dice que tu socorro viene de quien hizo los cielos y la tierra. Esto significa que Él no solo tiene recursos infinitos, sino que tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. Puede mover montañas, abrir mares, hacer que la viuda de Sarepta nunca se quede sin aceite ni harina. Cuando atraviesas una crisis financiera, tu tendencia natural es mirar a fuentes humanas limitadas. Pero este salmo te invita a hacer algo radical, alzar tus ojos a aquel que puede crear recursos donde no existen, abrir oportunidades donde no las hay, conectarte con personas que ni siquiera conoces pero que tienen exactamente lo que necesitas. La pregunta que debes hacerte hoy es, ¿hacia dónde estás mirando por socorro?
¿Sigues dependiendo únicamente de fuentes humanas que ya te han demostrado sus limitaciones? ¿O estás dispuesto a alzar tus ojos al Creador que puede hacer cosas nuevas en tu situación? Porque cuando realmente comprendes que tu ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, la escasez se convierte en algo temporalmente imposible. No porque no enfrentes desafíos, sino porque tienes acceso a recursos infinitos a través de métodos que la mente humana ni siquiera puede concebir. En el último salmo que compartiremos, descubrirás cómo esta confianza en el Creador se transforma en manifestación tangible de abundancia. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has recibido hoy 7 llaves espirituales que han transformado las finanzas de millones de personas a lo largo de la historia. Pero ahora viene el momento más crucial. Activar estas promesas en tu vida a través de una oración de fe que romperá definitivamente toda cadena de escasez. Durante estos minutos, hemos descubierto que tu situación económica actual no es tu identidad. Hemos visto cómo el Señor es tu pastor que nunca permitirá que nada te falte, como aquellos que lo buscan jamás carecen de nada bueno, como los justos nunca son desamparados, como el temor reverente a Dios atrae poder y riquezas a tu casa, como Él se especializa en levantar del polvo a quien está en lo más bajo, y como tu socorro viene del Creador de todo lo que existe. Estas no son solo palabras bonitas o pensamientos positivos. Son decretos divinos respaldados por la autoridad del Dios Todopoderoso. Y ahora, en este momento sagrado, vas a declararlas sobre tu vida con la autoridad que Cristo te ha dado. Quiero que pongas tus manos sobre tu corazón. Si estás viendo esto desde tu trabajo, no te preocupes por lo que otros puedan pensar. Si estás en tu casa, encuentra un lugar donde puedas hablar con libertad. Porque lo que vas a declarar en los próximos segundos activará fuerzas espirituales que comenzarán a trabajar a tu favor inmediatamente. Repite conmigo con toda la fe que hay en tu corazón. Padre Celestial, hoy declaro que tú eres mi pastor y nada me faltará. Rompo toda mentira que me ha dicho que la escasez es mi destino. Declaro que porque te busco, no careceré de nada bueno. Aunque haya pasado por valles de dificultad, sé que nunca me has desamparado ni lo harás. Declaro que tu temor reverente está en mi corazón, y por tanto, poder y riquezas habitarán en mi casa. Tu justicia permanece en mi familia para siempre. Me levantas del polvo de mis circunstancias actuales y me haces sentar con príncipes en mi industria, en mis finanzas, en mi destino. Alzo mis ojos a ti, reconociendo que mi socorro no viene de fuentes humanas limitadas, sino de ti que creaste los cielos y la tierra. Todos los recursos del universo están bajo tu autoridad, y tú tienes planes de bien para mi vida. En este momento, recibo tu paz sobrenatural que reemplaza toda ansiedad financiera. Recibo ideas creativas, oportunidades inesperadas, favor con las personas correctas, y multiplicación sobrenatural de todo lo que pongo en tus manos. Declaro que mi historia de escasez termina hoy, y mi historia de abundancia comienza ahora. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad de corazón, algo cambió en las dimensiones espirituales. Los ángeles asignados a tu prosperidad recibieron nuevas instrucciones. Las oportunidades que estaban bloqueadas comenzaron a moverse. Los recursos que parecían lejanos empezaron su camino hacia ti. Ahora necesito que hagas algo muy importante. Comparte este vídeo con 3 personas que sepas que están pasando por dificultades financieras. No porque necesites hacerlo para que Dios te bendiga, sino porque cuando tú siembras esperanza en la vida de otros, activas la ley de la siembra y la cosecha a tu favor. En los próximos días, mantén tus ojos abiertos. Las respuestas van a llegar, pero quizás no de la manera que esperas. Puede ser una idea que nunca se te había ocurrido, una llamada inesperada, una oportunidad que aparecerá de la nada, o un encuentro casual que cambiará el rumbo de tus finanzas. Recuerda, tu historia de abundancia acaba de comenzar. Y esto es solo el principio de todo lo que Dios tiene preparado para ti.